Bienvenidos, queridos estudiantes, a este video en el cual veremos algunos de los componentes físicos o hardware de nuestra computadora. Estaremos utilizando el simulador llamado PC Building Simulator. Y no solamente vamos a ver los componentes, vamos a hablar un poco de ellos, vamos a ver algunos detalles que nos permite tener el simulador y también, a medida de lo posible, verán algunas imágenes que serán colocándose para que la vean también si hay alguna comparativa o no. Comencemos. Primero que nada, quiero aclarar que esto que está acá, esta caja negra, que muchos confunden con la CPU, no se llama CPU, se llama case. Y está compuesto por uno, 2, 3 o más paneles dependiendo del diseño que tengan. En este caso, tenemos un panel acá y otro panel acá. Dice, el primer mensaje, genial. Ahora instalaremos la fuente de alimentación que proporciona la potencia necesaria a todos los componentes. Se aloja detrás en un soporte que debe retirarse para instalar la fuente. Para este diseño, la fuente de alimentación iría en este espacio de acá. Quiero que tengan en cuenta que a veces, en computadoras un poco más viejas, encontraremos el power supply o fuente de alimentación acá arriba. También lo podremos encontrar de lado o hasta aquí de frente. Esto dependerá mucho del año de su computadora y también de las prestaciones de las mismas. Vamos a ver. De hecho, le voy a colocar una imagen más o menos para que vean que hay varias formas de colocarla dependiendo la configuración de su caja. Vamos a desmontar estos tornillitos para abrir el espacio de compartimiento para el power supply. Seguido, vamos a buscarlo. Esto es power supply, PSU o también fuente de alimentación. Depende cómo lo quieran llamar, pero es lo mismo. Para fines prácticos, seguramente que en sus clases ustedes escucharán mucho la palabra PSU o Power Supply. Así que no se asusten. Bien, esta es una Power Supply modular. Existen Power Supply semimodulares, no modulares y completamente modulares. En este caso es una completamente modular. Una semimodular traería alguna de estas conexiones y un racimo que nacería desde acá, por ejemplo, con el resto de cable. Y tendrías dos o tres opciones para colocar. Estos se llaman módulos. Y básicamente lo que nos va a permitir es que conectemos solamente los cables necesarios para nuestra computadora. Bien, esta Power Supply conecta no solo de los puertos modulares que vemos acá, consta también de un ventilador. Ojo, no todas tienen un ventilador tan grande. Algunas, digamos, de más económicas, tienen un ventilador pequeño que sale por uno de estos lados. Les colocaré una imagen para que vean y también para que vean cómo es una fuente no modular o tradicional. También consta de la fuente, perdón, del enchufe eléctrico, o sea, el enchufe de alimentación, que es este. Aunque para esta falta un pequeño botoncito que se coloca siempre acá, que es el de on-off del power supply. Bien, vamos a montarlo. Quiero que se fijen que no solamente ahí están los tornillos que trae por defecto aquí la caja, sino que estos huequitos también llevan unos tornillos. Fíjense. Y es que el power supply necesita agarrarse, bien, lo más seguro a su caja. Estos tornillos solamente están sujetando la caja y el módulo, no el power supply exactamente del todo. Bueno, vamos a ajustarlo. Sé que el video puede ser un poco de Dios, espero que la música de fondo les sirva de ritmo. Hecho, dice, vamos a darle la placa base. Ustedes ya conocen como motherboard o MOBO y dice, en el corazón del PC está la placa base. Todos los componentes principales se conectan a ella. Y digamos que no son pocos. Este es el motherboard. Si ven, hay algunas opciones que vamos a estar revisando. Los puertos SATA. Estos conectores se denominan SATA o Serial ATA y sirven para conectar los discos duros. Digamos que los discos duros tradicionales utilizan este tipo de conexión para conectarse a nuestro board y poder compartir la información con todo lo que hay en nuestro sistema. Existen discos duros ya más modernos que utilizan conexiones directamente al PCB. Esa bandeja negra grande donde se colocan todos los chifres del board, que llamamos board, se llama PCB. Conexión de alimentación. La placa base necesita energía suficiente para alimentar a los componentes que se conectan en ella. Así que normalmente tiene más de una fuente, perdón, tiene más de un conector a la fuente. Ese es uno que tiene 24 pines. Puede tener otro, como este que está acá. Este es de 8,
pero también puede ser uno de 6, puede tener 2 de 8 o 2 de 6, dependiendo de los requisitos electrónicos que tenga. Vamos a ver, conexión del panel frontal. Aquí es donde se conectan a la placa base todos los puertos y botones de la caja. Por ejemplo, el botón de encendido, el botón de reset, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los puertos USB que están en su caja colocados. Lo vamos a ver en un momentito qué botones son esos y qué opciones son esos. Bien, continuamos. Separadores. La placa base se atornilla a la caja usando separadores para que la placa no toque el metal de la caja. Que son esas pequeñas arruguitas que ven ahí. Espero que se puedan apreciar. Esos pequeños agujeritos son un separador para no dañar la placa base con el roce del tornillo, puesto que los circuitos y toda la circuitería en general es muy sensible. Batería de la CMOS. La placa base usa una batería CMOS para recordar sus ajustes cuando no tiene energía, incluso cuando esta no está conectada a una fuente de alimentación. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que usted la apague y la desconecte, esa pequeña batería, que es como una batería de un reloj, permitirá que su computadora recuerde cómo se inicia y cómo se prende. En otras palabras, que cuando yo le doy el botón de encendido, manda el comando de subir el sistema operativo, que guarde la hora y la fecha, entre otras funciones más pequeñas. Ranuras PCI. Las ranuras PCI son conexiones de alta velocidad a la placa base para tarjetas PCI. Las tarjetas PCI más comunes son las tarjetas gráficas, pero también pueden ser tarjetas de Wi-Fi, de sonido y de almacenamiento. Tengan esto en cuenta. Bien, muchos de nosotros conocemos que son las placas de video, principalmente si nos gustan los videojuegos y vemos videojuegos en internet o personas jugando en PC Gamer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también existen tarjetas de redes Wi-Fi. Imaginen que su computadora no tenga un Wi-Fi integrado, pues usted compra una tarjeta de esas y se la colocaría en una de esas ranuras PCI. Chipset. Los chipsets son procesadores que prestan apoyo a la CPU y todo su funcionamiento. Cada modelo de CPU tiene su chipset específico diseñado para sacarle el máximo partido. Tal cual como lo dice. Es como un pequeño procesador de apoyo. Y cada procesador o microprocesador o CPU tiene su chipset específico. Ranuras de RAM. Estas son las ranuras donde se coloca la memoria RAM del equipo. Solo permiten un tipo de RAM y la mayor parte de las placas base tienen de 2 a 8 ranuras. Lo más común y cotidiano es encontrar placas base con 2 a 4 ranuras. Ya con 6 u 8 ranuras son boards muy extremos o muy específicos para un nicho. Puertos ES o puertos de entrada y salida sirven para conectar todos, pero absolutamente todos los periféricos como teclado, ratón, cámaras, micrófono, entre otros. Por último, acá arriba, pero antes mírenlos acá, ustedes los reconocen, ¿verdad? Son esos que están detrás de la PC. Bien, ahí tenemos la entrada para RJ45 o conexión de internet, puertos USB, puertos DVI, HDMI, entre otros, y los puertos de sonido. Bien, y el zócalo. Zócalo de CPU. Aquí es donde se coloca la CPU. Tiene una protección que la mantiene en su sitio. Ese zócalo, esa es una cajita que permite que su CPU no se mueva, porque si se mueve se fuñe todo, ¿verdad? O se cae, o puede tener un falso contacto, entre otras cosas. Entonces, ese es el zócalo. Existen dos tipos de zócalos. Los zócalos para los, vamos a decirlo así, de dos marcas más bien. Los de Intel y los de Ryzen. Vamos a instalarla. Colocamos los separadores. Eso es para que no roce el board con la caja. Bien. Esos tornillos. Y encima se coloca el board. Y ahora sí. Colocamos los tornillos en cada uno de esos agujeros. Ahora necesitamos conectar los cables. Dice, conector del board, alimentación de 8 pines, alimentación de 24 pines y por último aquí tenemos conector del board panel frontal. Antes de abrir el panel frontal, estos puertos USB, ese botón de encendido, el de reset, etcétera, etcétera, se colocan ahí detrás. Bien, así que vamos a hacer este trabajo. Primero conectaremos este de acá arriba. Ahí está el cable, se fue por detrás. Eso permite que tengamos un espacio más limpio, ¿verdad? A la hora de trabajar y de visualizar nuestra computadora.
Más de lo mismo, sale por acá. Eso se llama gestión de cable o management o cable management. Conectamos el panel frontal y listo. Dice, instalar la CPU. La unidad central de procesamiento, CPU, es el cerebro del PC. Realiza cálculos basados en la información de ciertos componentes y les pasa el resultado a otros. Vamos a instalarla. Placa térmica, procesador y pines. El caso de un procesador de Intel es totalmente plano. El de Ryzen o AMD tiene puntitas, palitos. La CPU tiene pines que se conectan al zócalo de la placa base. Cada modelo de CPU tiene su propia distribución de pines y orientación en el zócalo. Procesador. El procesador es el chip que realiza todos los cálculos del ordenador. Es muy delicado y está muy comprimido, por lo que se calienta rápidamente. Placa térmica. La CPU tiene una placa térmica que se coloca directamente sobre el procesador para transmitir rápidamente el calor de la CPU a la refrigeración. Ese con el fin de enfriarla. Bien, vamos a ver. Abrimos nuestro zócalo y le instalamos. Bajamos y se pega el clic. Listo. Dice, aplicar pasta térmica. La CPU se calienta mucho y hay que enfriarla con un refrigerante o refrigerador, perdón. Primero, aplicamos pasta térmica para mejorar la conductividad de esta y el refrigerador. Vamos a colocar la pasta térmica. Colocamos nuestra pasta térmica y nuestro ventilador. En este caso es un ventilador de abaniquito, vamos a llamarlo así. Que trae un disipador y trae las aspas de abanico. Bien, simple. Es un disipador simple. Vamos a ver de qué tiene, qué componente lo tiene. Alimentación. El ventilador necesita energía. Este cable se conecta a la toma específica para ventilador de la CPU que hay en la placa base. Y es muy específica esa toma, ¿bien? No es en cualquiera que quepa. Soportes de fijación. El soporte de fijación une el componente de refrigeración a la placa base. Cada modelo de CPU tiene su propio tamaño y forma de soporte. También, no importa el tipo de refrigeración, ya sea líquida o por no me acuerdo cómo se llamaba esta, bueno, por ventiladores, ¿verdad? O de aire, llevan un soporte para fijarlo. Ya veremos más adelante algunos. Placa de refrigeración. Es este punto que está acá. Esta placa hace contacto con la CPU a través de la pasta térmica y está hecha de un material de alta conductividad térmica. Normalmente es cobre. Aletas de disipación del disipador. Las aletas aumentan la superficie para disipar el calor de la CPU. O sea, todas esas cositas que tú estás viendo ahí. Parece como un radiador, ¿verdad? Y ventilador, obviamente, el abaniquito. Vamos a colocarlo, pues. Bien. Fíjense que aquí le damos la vuelta. ¿Por qué? Porque hay que buscar que ese cablecito pueda quedar ahí. Sin problema. Dice, instalar la tarjeta gráfica. Esto se hace presión para que pueda encajar. Bien, no encaja porque sí. El siguiente componente es importante. Es la unidad de procesamiento gráfico o GPU o tarjeta gráfica. Las GPU suelen ser mini ordenadores en sí mismos, como sus propios procesadores y memorias para calcular las complejas imágenes de los juegos hoy en día. No solamente para juegos, sino para diseño gráfico, trabajos con planos, arquitecturas, etc. También se utilizan mucho. Aunque no son el mismo tipo de tarjeta de video en todos los casos. Vamos a ver, esta es una tarjeta de video bastante simple y modesta, comparativamente con la de los youtubers que ustedes ven. GPU doble. Muchas GPU usan este conector para permitir la conexión de varias tarjetas y así aumentar la potencia. Algunos sistemas vienen estas 4 tarjetas. ¿Qué es eso? Esa conexión de aquí arriba. Nos permite hacer puentes o slide. Placa trasera. La placa trasera está en el fondo de la caja y contiene los conectores que van a la pantalla como HDMI, DVI-Port, DisplayPort, DVI y VGA en casos muy viejos. Bien. Procesador gráfico. El procesador gráfico. En el corazón de la GPU está el procesador gráfico, que convierte las instrucciones de la CPU en algo que puedas ver en la pantalla. Obviamente, que hace lo mismo que hace el procesador, la CPU, pero en este caso con gráfica. Ventilador. Vamos a ver el ventilador. La GPU se alimenta y necesita un disipador y se calienta. Y necesita un disipador y un ventilador de gran tamaño para enfriarse. Sí, porque eso coge fuego. Y por último, la conexión PCI, que es esa cosa largota que ustedes están viendo ahí. Este conector encaja en la ranura PCI de la placa base y la mayoría de las placas base tienen una ranura PCI específica para la GPU.
Normalmente es la ranura número 1. Entonces vamos a quitar la tapita y vamos a instalar nuestra CPU. Listo. Luego viene la memoria RAM o RAM, memoria de acceso aleatorio o Random Memory Access. Creo que era así que se pronuncia en inglés. La RAM es una memoria muy rápida que la CPU utiliza para contener los programas que se ejecutan en la PC. La RAM se imprime en módulos y puede combinar muchos del mismo tipo para darle al PC más memoria útil. Vamos a verla. Aquí está el conector, como ustedes ven. Los chips de memoria, dice. Los chips de memoria son un módulo de RAM. Son tipos muy rápidos de memoria diseñados para contener programas y que el ordenador pueda acceder a ellos de la manera más rápida posible. A lo rápido y furioso. Fijaciones. Las ranuras de RAM de la placa base tienen interruptores que fijan la RAM y la mantienen en su sitio. Si se hacen a presión, ¡plac! Y hace como un clic cuando se colocan. La RAM se conecta a la placa base con un conector especial. Cada tipo de RAM tiene una muesca especial para que no puedas unir tipos distintos. Así es. Existen varios tipos de conexión de memoria que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a conectarla. Abrimos, miren los switches ahí. Y enganchamos. Dice, el último componente básico es la unidad de disco duro o HDD. En este caso es un HDD, pero está en SSD, HDD, obviamente, y M.2. Le voy a poner una pequeña imagen para que más o menos tengan una idea. Dice, el disco duro almacena los datos del sistema operativo, los programas y las fotos, la música y los videos del usuario. Vamos a buscar nuestro disco. SATA y alimentación, vamos a verlos. ¿Sí? Estas son las conexiones a SATA y de alimentación. Espérate, voy a ponerlo ahí. Estos conectores sirven para conectar el disco duro a la placa base SATA y a la fuente de alimentación, disco giratorio. Un disco duro tiene en su interior un disco que gira similar a un DVD. Cuanto más rápido gira el disco, más rápido se pueden acceder a los datos. Los discos de algunos servidores giran a más de 15.000 revoluciones por minuto. Bastante rápidos, ¿verdad? Estas son las monturas. Aquí se colocan los discos y unidades. En algunos, digamos así, case modernos es así. En unos mucho más viejitos se pegaban en un ladito. Bien. Ahí está. Se llama bahía. Ahora vamos a quitar los cables. Y vamos a ver. Vamos a meter otro cable. Listo. Refrigeración adicional. Los ventiladores. Llevan un motorcito y llevan una aleta. Todo requiere mucha aplicación, ¿verdad? No hay mucha ciencia. Dependiendo del tipo de caja, el tamaño y las prestaciones, puedes usar más de un ventilador. Y conectado. Ahora solo tenemos que volver a colocar todos los paneles y bla, bla, bla. Vamos a conectarlo, a cerrarla. Listo. Vamos a enchufar los cables. Ahí están los puertos USB. Otro aquí, que es el de video. Y el de electricidad. ¿Qué ustedes creen que prenda? Cuando viene a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le damos clic a encender. Oye, me salió un logro del Steam. Bien, chicos, ha sido todo por hoy.